Bien, ¿cómo está, profe? Bien, vamos a Bien, partir. veo a Fernando, Catherine, Fabián por ahí veo. Sí, tenemos estas personas se están integrando más. Hubo un problema con el líder de la reunión, que Sí, buscando información con respecto a qué estaba pasando, porque me estaban escribiendo por interno, el líder cambió. No, no sé, pues a lo mejor probablemente fue error humano, lo más probablemente, porque son plataformas nuevas que estamos recién ahí experimentando para poder hacer las cosas mejorando. Así que les pido las disculpas del caso y vamos a partir, pues si le parece, profesor. no, a lo que ustedes digan, ustedes me han pedido que pueda conversar con ustedes en realidad y exponerles un poco de lo que es mi experiencia, no solamente como docente, bueno, a nivel de educación media en química, pero también en el área universitaria como profesor de las asignaturas de manejo de residuos y control de desechos industriales. ¿Ya? Así que bueno, y como bombero también, así que son hartas cosas en común que nos convocan, ya, pero es importante que ustedes manejen todo este tema del cuidado, de la desinfección de superficie, y además por lo que yo le contaba a Sebastián, cuando tuvimos el primer acercamiento la semana pasada a conversar este tema, básicamente porque en realidad también es un tema que a mí me toca de manera muy personal, ya mi esposa es enfermera universitaria y trabaja en el área de epidemiología acá en Iquique, en el hospital. Entonces, estos días han sido para ella de trabajo durísimo, durísimo, durísimo. De hecho, esta semana tiene turno los 7 días. No la vamos a tener acá en la casa durante toda la semana. Entonces, yo creo que en 2 o 3 semanas ha descansado 2 días. Y entonces yo también hago eco del trabajo de ustedes. Hago eco del trabajo de ustedes porque yo lo vivo en mi familia, lo vivo en carne propia, lo que ha significado el trabajo de ustedes, ¿ya? Y vaya, para los que están escuchándome, mi respeto y mi profunda gratitud, ¿ya? Por todo lo que ustedes están haciendo. Yo considero, y quiero que se entienda por qué lo digo, yo considero que ustedes no son la primera línea, no, ustedes son la última. Y eso es peor, porque cuando tú estás en la última línea, hay dos opciones, o el paciente sale caminando o sale en un cajón. O sea, después de ustedes, como personal de salud, después de ustedes no hay nada más. Ustedes son lo último. Es como cuando Hitler, haciendo la salvedad, quería salvar el nazismo. Si caía Berlín, caía el nazismo completo. Es así. O sea, acá ustedes son la última línea de nosotros. La última Claramente. línea para salvarnos. Por lo Sí. tanto, yo pienso que nosotros, los ciudadanos de a pie, somos la primera línea. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no respetamos las directrices, si nosotros no nos protegemos, vamos a llegar en un momento a necesitar del trabajo de ustedes, que son la última línea de defensa. Y después de eso no hay más. No hay nada Se más. agradece, se agradece, Así profesor, que las mi, palabras. mi gratitud. Sí, pues, se agradece. Y queremos agradecer también a él. Bueno, vamos a partir formalmente y les quiero mostrar alguna de lo que se va a, cómo vamos a trabajar en realidad. Ujú. Si alcanzan a ver, nosotros somos una empresa de capacitaciones y explotamos Chile, como ustedes ya lo ven. Nosotros nos hemos visto estancados con las capacitaciones y no estamos preocupados por eso. ¿Por qué? Porque nuestro personal son todos funcionarios del SAMU acá en Santiago. Entonces estamos más Perfecto. preocupados en realidad de la contingencia más que de otra cosa, pero también muchos de nuestros exalumnos nos pidieron de que continuemos haciendo capacitaciones y tratamos de hacer de alguna forma para poder continuar esta actualización. Bien, ya se Sí. presentó el profesor Eduardo Antimán, él es profesor de química en la universidad, está a cargo de la universidad, si no me equivoco, profesor. Sí, vamos a contarle un poquito, más que todo, para que conozcan la realidad. Bueno, mi primera profesión es ser químico. Yo estudié química en primer lugar y después, con los años de trabajar en química, llegué, por esas casualidades de la vida, a la educación, a capacitar a un grupo de alumnos de un colegio particular acá en Iquique. Y ahí, estando con los muchachos, nos fue bastante bien, competimos muchas veces en temas de química. Y nos fue tan bien que en un momento la directora del colegio se acercó a conversar conmigo y me dijo: ¿sabe qué, don Eduardo? Los chiquillos lo quieren, a usted le gusta, no ha pensado en estudiar para ser profesor. Así es que
ahí me lancé a la piscina, estudié pedagogía, me titulé también, y bueno, tengo los dos títulos, ¿no? Soy profesor de química y también soy químico, que fue mi primera profesión. Bueno, como Además, químico experto, trabajé, experto sí, en materiales peligrosos. claro, claro, de hecho yo también he dado docencia universitaria en lo que es manejo de residuos, manejo de desechos industriales, medidas de contención ante desechos industriales, ¿ya? Y bueno, fui 2 años encargado, director de la Escuela de Formación de Bomberos acá en la región. Actualmente llevo 3 años como ayudante del comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique y me desempeño como jefe de UTP de los alumnos de la enseñanza media, de tercero y cuarto medio, de los padres salesianos acá en la comuna, ¿ya? El Perfecto, Colegio de vamos a los lo que nos convoca, Salesianos. po. Ya se ¿Mm? presentó, ya sabemos quién es la persona que nos va a exponer. También me considero un alumno, ya que ¿Mm? trabajamos en la vía pública, tenemos hartas personas de diferentes áreas y ya lo ven en la pantalla ustedes, no sé si lo logran ver, unas recomendaciones e instrucciones del momento. Respeto mutuo, va a haber un instructor a cargo del requerimiento de los alumnos, los que tengan las preguntas. Voy a estar a cargo también de lo que es la entrevista al profesor. Vamos a tener secciones de 5 minutos de preguntas para tratar de no desviarnos del tema. Y esto dura más o menos una hora. Vamos con esta primera parte, que más o menos va a durar unos 30 minutos aproximadamente, 30 minutos, probablemente menos, y después vamos con una segunda parte. Anoten las preguntas para que cuando tengamos estas preguntas que nos da vuelta la cabeza mucho, probablemente algunas se van a ver respondidas a algunas preguntas que vaya a hacer yo, otras no, no sé, ahí vamos a ir avanzando. Eh, Traten de ocupar audífonos y evitar distracciones alrededor suyo para que no pierdan el audio y puedan escuchar bien lo que vamos a conversar. Y la segunda parte obviamente va a requerir otro código de reunión, y eso lo vamos a poner ahí en el chat que sale en la esquinita. Vamos a subir el próximo código para poder acceder a la segunda parte. Profesor, vamos con las preguntas. Sí, sí. Bueno, ¿Qué dispuesto son a lo los que ustedes digan, elementos igual que... Perdón. yo igual preparé algunas cositas como algunos slides para poder mostrarles, pero la idea es que podamos ir aclarando las dudas quizá que tengas ya de los participantes o los que tienes tú. Perfecto. ¿Mm? Todo suyo. Si tiene alguna presentación, primero que todo, Sí, ¿qué son los elementos químicos? Es la pregunta base, yo creo que, que debemos bueno, conocer todos. los elementos químicos son las estructuras fundamentales que tenemos, digamos, en química, en la materia, ¿no? Cuando a lo mejor algunos de ustedes, los mayores, me incluyo, ya que yo tengo 39 años, cuando yo estudié en el liceo habían 106 elementos químicos. Ahora tenemos ya casi 130, ¿ya? Están divididos en varios tipos: metálicos, no metálicos, sólidos, líquidos, gases, ¿ya? Y están, ¿no es cierto?, en la famosa tabla periódica. La diferencia entre un elemento químico y otro es muy simple: sus átomos son distintos. Los átomos, que es la base de la materia, son distintos para cada elemento. Ya eso lo definió Dalton en el año 1700 y algo, ¿ya? Eh, Ahora bien, los elementos químicos nosotros los tenemos agrupados por familias, ¿ya? Que son las familias que tienen características químicas similares. Ya, por ejemplo, partamos el caso, ejemplo, la primera familia de la tabla periódica, que son los compuestos alcalinos, ¿ya? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, en ese orden hacia abajo, a ver si se acuerdan algunos de las clases de química. Y después los segundos son los alcalinos térreos, donde está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, ¿ya? En ese orden para abajo. Y después, para el otro lado de la tabla, están los no metálicos, ¿ya? Y ahí están agrupados por familias, ¿no? Familia del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor y los gases nobles que están al fondo. Perfecto. Oiga, Y al profesor, medio los elementos de transición. ¿Mm? claro, mire, vamos a lo que nos convoca. Esta jornada se hizo específicamente porque hoy día en los servicios de urgencia, en los servicios prehospitalarios, cada vez que trasladamos un paciente estamos utilizando diferentes elementos químicos que nos parece que Perfecto. estamos al debe con saber qué realmente estamos utilizando y si efectivamente estos elementos químicos están realizando la desinfección que nosotros creemos que estamos realizando. Por ejemplo, el cloro, el agua con cloro o el hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el nombre real? ¿Es el cloro como tal? Algunos dicen que Ya. se llama Clorex porque confunden el nombre comercial. Ujú.
hipoclorito Sí. de sodio. ¿Realmente estamos desinfectando con cloro? ¿Realmente Mira, el alcohol isopropílico al 70% realmente desinfecta? El alcohol que tenemos todos, no sé, que antiguamente se ocupaban valientemente para limpiarse la herida, que ya sabemos que el cloro no es para eso, perdón, el alcohol no es para eso. Entonces, ¿realmente el cloro desinfecta virus y ya. bacterias o no es así? Vamos a compartir esta paginita, a ver si la pueden ver, si la están viendo ahí. ¿Están viendo una página que compartí? Sí, perfecto. Medida de desinfección ante el COVID-19, ¿no es cierto? Sí, Ya. se ve bien, perfecto. Sí, le coloqué Sí, ahí unos monitos ahí. Bueno, ahí estoy yo, ¿no es cierto? Química, profesor de química. súper. Ya. A ver, partamos desde la base, sin introducciones, para meternos inmediatamente, porque el tiempo es oro en esta cuestión, y ustedes, por favor, me calman, porque yo, como soy un profe apasionado, cuando agarro vuelo no me para nadie. Así que la idea es que ustedes me vayan parando también, frenando un poco. A ver, ¿con qué soluciones nosotros contamos para desinfectar nuestras unidades? ¿Ya? Tenemos, ahora yo coloqué acá las marcas porque para sacar las fotos, o sea, no es que le está haciendo propaganda a Clorindo, pero tenemos cloro, tenemos amonios cuaternarios, tenemos alcoholes y tenemos también estos aerosoles, ¿no es cierto? Que es lo más común, lo más clásico, que es lo que nosotros encontramos, digamos, en el comercio o Claro. a nivel industrial. A ver, partamos con el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, en realidad, nosotros lo que tenemos que decir es que el hipoclorito es una sal, ¿ya? Es una sal ternaria. ¿Por qué se llama sal ternaria? Porque está formado por 3 elementos químicos. El hipoclorito de sodio está formado por sodio, por cloro y por oxígeno. Ahí quiero hacer Son un los tres. paréntesis, profesor. Diga. El sodio, hay personas que dicen que el sodio no es lo mismo que sal. Y otras personas que No, dicen que el sodio es lo mismo que la sal. ¿Nos puede aclarar no, eso? no es lo mismo. Las sales son una gran familia en la química donde se junta un no metal con un metal. Eso es una sal. Entonces, hay sales binarias, como el cloruro de sodio, que es el que usamos nosotros para la cocina, que es sodio con cloro. Hay otras sales que son sales ternarias, que tienen 3 elementos. El hipoclorito de sodio es una sal ternaria, porque tiene sodio, cloro y oxígeno. Perfecto. ¿Ya? Eh, la hipovidona, que ustedes antiguamente se usaba para la desinfección, también es una sal binaria, porque es potasio con yodo. ¿Ya? Entonces, Perfecto. así como se clasifica una enorme familia de lo que se llaman las sales, que es cuando metales y no metales se juntan en un solo compuesto. ¿Ya? Ahora, el hipoclorito de sodio es una sal ternaria, como yo les decía, formada por sodio, por cloro y por oxígeno. Como todas las sales, porque el 100% de las sales es así, es sólido. El hipoclorito de sodio está en estado sólido. Lo que usted tiene en ese bidón o en este recipiente pequeño que usted puede comprar en el negocio de hipoclorito de sodio es una dilución, es una solución química de hipoclorito de sodio mezclado con agua destilada. ¿Ya? Todas las soluciones químicas se hacen con agua destilada o desmineralizada, porque si no reaccionaría con los minerales que tiene el agua potable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el hipoclorito de sodio, habitualmente el que se vende en Chile está entre el 4,9 y el 5,1%. ¿Ya? Cerrémoslo en 5. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un bidón de 4 litros de cloro, solamente el 5% de eso corresponde a sal de cloro, a hipoclorito de sodio, y el otro 95% es agua. Sí, de hecho, hace poquito estábamos revisando una de estas botellas de cloro, justamente la que usted tiene en la pantalla, Uh -huh. y si uno se fija en qué estamos usando, claro, uno cuando ve una botella de cloro piensa que el cloro es cloro en su totalidad, todo lo que hay Claro. dentro es cloro, y claro, y No, efectivamente si uno busca, si lee, dice 5% de cloro y el resto es agua filtrada. es agua Entonces, filtrada, agua desmineralizada. Entonces, claro, imagínate, tú trabajas con un cloro al 5%, ese es el cloro habitual que se usa a nivel domiciliario. ahora O sea, es, 5% de hipoclorito por 95 de agua. la pregunta ¿es un error diluir este cloro en agua pensando en que ya tiene agua? No tanto, porque fíjate tú que la literatura indica que ya con un cloro, un hipoclorito, al 1% tú estás haciendo desinfección auténtica.
Al O 1%. sea, al 1% el Muy cloro buen ya dato. te desinfecta. Perfecto. Al 1% ya te desinfecta el cloro. Entiéndase que para diluir el cloro estamos hablando de que este cloro ya viene en una dilución, o sea, ya está al 5. Claro. O sea, no podemos considerar que ese bidón de cloro está al 100%. Ojo, porque ese bidón ya viene al 5. Eso es un Entonces, por lo tanto, detalle. Un gran tú detalle. tienes que llegar, tú tienes que llegar a la cuarta parte de eso. Ojo con eso. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Porque ahí el juego de las diluciones es bien importante, porque no podemos considerar que los 4 litros corresponden a 100% de cloro, porque ese ya tiene, ya está diluido al 5%. Eso es importante Ahora, saber. Perfecto. importante, y donde se demuestra que con lo que yo estoy trabajando es una sal sólida, es que si tú tomas el bidón grande de cloro, no te dice 4 litros, te dice 4 kilos. Claro. Fíjate, cuando tú lo compras, dice 4 kilos. Eso te demuestra que tú estás trabajando en base a un sólido, que es una sal. De hecho, Y el los mejor bordes, ejemplo es cuando el los cloro de cloros las piscinas, pues el están, cloro de las piscinas es una pastilla blanca. son pastillas. De hecho, estas botellas de cloro que estamos viendo en la pantalla, cuando ¿Mm? están muy abandonados, están tirados en un rincón, uno los va a ver y en los bordes tienen restos de sal. Claro, es el hipoclorito que se mantuvo porque el agua obviamente que se evapora. Claro, ¿Ya? perfecto. Entonces, Ah, ahora, dentro del tema del hipoclorito, nosotros, ¿qué cosa? Puntos a favor, y que por eso los marco en azul, que los puntos a favor que tenemos del hipoclorito, que en relación al amonio es económico, ¿ya? O sea, es mucho más barato. Es de fácil acceso, porque yo lo puedo comprar hasta en un negocio barrio, y es familiar, o sea, todo el mundo alguna vez en su vida ha usado cloro. Por lo la tanto, diferencia entre este cloro y el cloro ropa color. es mucha, porque el cloro ropa color no tiene cloro, tiene peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Eso Perfecto, es lo que tiene el cloro ropa color. Tiene perfecto. agua Bueno, oxigenada. y ahí vamos Que después saliendo de... vamos a tratar ahí de hablar también, vamos a hacer un corolario de lo que es el agua oxigenada. Eso, Y perfecto. lo otro que no requiere tanta instrucción de uso, o sea, todos alguna vez en nuestra santa vida hemos ocupado cloro para desinfectar cosas, o sea, no nos va a complicar la existencia. Claro que sí. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, y acá yo empiezo a nombrar las cosas en rojo, que hay que tener en consideración cuando yo trabajo con cloro, es que primero que todo el cloro es muy reactivo con algunas sustancias, y el cloro emite vapores, cloro gasificado o reacción con otras sustancias. Por ejemplo, pongamos el caso, si yo lo mezclo con amonio, me puede liberar cloruro de amonio, que es un compuesto sumamente irritante. Profesor, ¿Ya? antes de que continúe, quiero Y comentarle al resto de los asistentes de que las empresas que trabajan desinfectando ambulancias, desinfectando superficies, los servicios de urgencia, los servicios hospitalarios, están ocupando amonio cuaternario, que es lo que más se escucha hoy día en contingencia en cuanto a la desinfección. Pero no sé si a alguien de ustedes se le ha ocurrido preguntar si efectivamente están usando ese elemento químico, que es el amonio cuaternario, que ya el profesor nos va a explicar cómo trabaja, cuál es el mecanismo, y además están ocupando cloro, están ocupándolo para complementar el amonio. Y quiero que el profesor nos explique y que pongan atención que aquí llegó un punto súper importante, que es lo que queríamos llegar, el no mezclar el amonio cuaternario con el hipoclorito de sodio, porque el profesor nos va a contar por qué. Gracias, profesor. ya, a ver, el hipoclorito tiene ese punto en contra, que es muy reactivo con otras sustancias y que libera vapores. Uno es el cloro puro, en estado, ¿no es cierto?, natural, pero también si se mezcla con el amonio cuaternario puede liberar cloruro de amonio, que es un compuesto bastante complejo, ¿ah? Puede provocar crisis asmática, irritación a nivel de las mucosas, porque ese compuesto es muy hidrofílico, decimos nosotros en química, tiene mucha facilidad de conectarse con el agua. De hecho, en la antigüedad, los primeros componentes de las bombas lacrimógenas fueron cloruros de amonio. Así es que puede provocar reacciones bien complejas. Y lo otro es que el cloro, el hipoclorito de sodio, también puede reaccionar con residuos orgánicos. Hay mucha literatura de esto en España por algunas intoxicaciones que hubo con un compuesto que a lo mejor ustedes lo han escuchado que se llama la cloramina. La cloramina es un compuesto que se genera de la reacción del hipoclorito de sodio con residuos orgánicos, específicamente con orina. Ocurre que a veces nosotros ingresamos a un baño público, a un baño de un mall,
decimos, ¡ay, qué terrible el cloro! Parece que la señora del aseo, el caballero del aseo, se le pasó la mano en el cloro. No, no es que se le Sí. pasó la mano en el No hay cloro. bacteria que soporte el Entonces, olor a cloro de baño público, por ejemplo. claro, lo que ocurre es que el cloro, al entrar en contacto con la orina, si que una persona del aseo no hizo un buen aseo de los urinales, no hizo un buen aseo de los WC, pueden quedar residuos de orina, y uno de los componentes de la orina es la urea. Claro, Entonces, ¿qué es claro. lo que ocurre? Que la urea, al reaccionar con el cloro, libera cloramina, y ese gas es sumamente irritante, e incluso es más irritante que el cloruro de amonio. A ver, Por eso déjeme es que de entender. repente cuando... Sí, Déjeme entender. para terminarte la idea, deja terminarte Ah, la idea. Por ejemplo, cuando los niños en la piscina se meten, en el verano pasa mucho y el niño sale con los ojos hinchados del claro, dolor, la gente dice, no, es que le echaron mucho cloro a la piscina, vamos a reclamar. No, no le reclama al caballero dueño de la piscina, reclamen a los cochinos que se ponen a orinar en la piscina. claro. Porque esa gente que orina en la piscina provoca la reacción de la cloramina con las pastillas de cloro que están flotando. Importante, ¿ah? Importante. O sea, Entonces, estamos realizando una desinfección al lote que nos están poniendo en riesgo, e incluso, por ejemplo, en un baño público donde nosotros, por necesidades fisiológicas, ya sea hombre o mujer, vamos a orinar a la taza del baño y detrásito viene la persona que trabaja ahí y le chanta cloro pensando de que esto va a solucionar el tema de la desinfección y finalmente lo que está haciendo es una reacción química peligrosa para los usuarios. por eso siempre que yo trabajo con cloro tengo que enjuagar antes y después. Perfecto. Tengo que limpiar antes y después. Sobre todo, a ver, ustedes tienen que entender, que nosotros cuando trasladamos pacientes en una ambulancia, el paciente puede emitir fluidos, claro. Se puede orinar, por ejemplo, si transporto paciente OH que tiene un cementerio de cruces, Sí, puedo trasladar un paciente que está OH y puede vomitar, puede orinarse en la camilla, y sí. si yo llego y aplico cloro, olvídate, o sea, la reacción química que me va a llegar me va a dañar la vista, me Claro, voy a ahogar, me va a dar una crisis de asma, incluso me uno puede dar, termina, uno si yo no termina hago un un enjuague traslado primero. así, claro, uno termina un traslado así con un paciente OH o un paciente que convulsionó y relaja el esfínter, y lo primero que hace es meterle cloro a la camilla, agua con cloro, pensando que vamos a hacerla bien y que estamos desinfectando efectivamente, pero aquí va otra pregunta. Ujú. Se produce esta reacción química, que ya es clara, se produce, emana este vapor tóxico, pero finalmente la desinfección se produce. Sí, pero fíjate tú que la desinfección se produce por dos cosas. Uno, y acá hay que entender la diferencia, después cuando tratemos la muela lo vamos a explicar. Lo que ocurre es que, a ver, vamos a ver con clases de microbiología. Eh, las soluciones ingresan a nuestras células porque están en un medio hipertónico con respecto al medio. ¿Ya? O sea, más concentrado ingresa a un medio menos concentrado. Así es la osmosis. Por eso es que cuando le colocan un medicamento que a través del suero, el medicamento viene concentrado en el suero, ingresa a su torrente sanguíneo y sus células que están hipotónicas con respecto a esa solución hipertónica lo absorben, ¿no es cierto? Absorben el medicamento. Con Claro. relación al cloro pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el cloro es absorbido, el hipoclorito de sodio es absorbido por nuestras células. En este caso, la bacteria o el virus lo absorbe y lo que provoca el cloro es daño del material genético de un virus o una bacteria. Y eso provoca la mortandad del virus o de la bacteria por, por Desde su ingreso. núcleo, desde el núcleo Exacto. del virus, O sea, en pocas palabras, el hipoclorito hace como el caballo de Troya. Entra, destruye y rompe. desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Entonces, el tema está que el hipoclorito es más lento para actuar, porque el hipoclorito tiene que ser asimilado por la célula o asimilado por el virus. Entiéndase, bacteria o virus, ¿ya? Tiene que ser asimilado porque destruye de adentro hacia afuera. Y el efecto tampoco es muy bueno, porque el hipoclorito está comprobado que una desinfección con hipoclorito dura alrededor de 20 a 30 minutos. Perfecto, O sea, perfecto. tampoco es tan efectiva, ¿ya? O sea, en el momento, claro, daña, pero después de 20 o 30 minutos ya el cloro ya entra como en una latencia. ¿Por qué razón? Porque el compuesto de hipoclorito de sodio está formado por elementos que, oxígeno, cloro y sodio, son elementos que químicamente hablando son muy afines a otros elementos que hay en el ambiente.
Por lo tanto, es muy fácil que se combinen con otras cosas. Y al combinar se pierden sus propiedades. Entonces, el cloro llega a un pic a los 20, 25 minutos y después cae y llega a un estado de latencia. Entonces, no es que yo pasé cloro y al otro día recién tengo que volver a limpiar. No. El cloro Perfecto. no funciona en esa dinámica. Dos preguntas. Primero, para entender, porque vamos armando ya este mundo alrededor del hipoclorito de sodio. El nombre correcto es hipoclorito de sodio. Así Ese es el nombre es. correcto de la composición ¿Mm? química del cloro doméstico, el que compramos en el El cloro bazar, doméstico, claro. etcétera. Hipoclorito de Exacto. sodio. Lo segundo, se dice, aquí vamos a hacer una serie de preguntas para que vamos derribando estos mitos, que lo que habíamos conversado en una reunión anterior que tuvimos es que el cloro dura 24 horas y de que al pasar cloro, el cloro dura en superficie solo 24 horas. O perdón, dentro de su recipiente, porque ya sabemos que tenemos la costumbre de tomar estos dispensadores, ¿cierto? Le echamos un poquito de cloro al ojo nomás, al ojo a los chilenos, al ojo y un poquito de agua encima. Entonces no sabemos cómo nos quedó esta concentración y nos gustaría que nos mencione, por ejemplo, el cloro industrial que usan la gente que trabaja en empresas de aseo, usan este Ese hipoclorito de cloro, sodio al 10%. ese hipoclorito está al 10%. Al El 10%. cloro industrial, claro. Ahora, una cosa importante, como yo les decía, el cloro ya al 1% provoca desinfección. Por lo tanto, si usted está trabajando con cloro al 5%, yo no le encuentro sentido comprar un cloro al 10%. ¿Para qué? Perfecto, Ya, perfecto. usted ya con 5 provocó un apocalipsis de bacterias ahí al 5%. Entonces trabajar con un cloro al 10 es un despropósito porque ya al 1% estáis matando. Pero nos podría Entonces, asegurar de que si le echamos además que agua si al tú, lote, disculpa, y si tú ¿sí? trabajas al 10% te arriesgas a que se liberen más vapores, que haya más reacciones adversas, porque Claro, acuérdate que en química, mientras es más concentrado insoportable. algo, es más posibilidad de reacciones. Sí, es insoportable ese vapor porque Claro. entendamos que cuando hay olor hay vapor, ¿cierto? Cuando Ahora, uno tiene vapores, definamos qué es lo que es vida, qué es vida media, qué es prolongación de los eso. efectos o de la forma de trabajar del compuesto. Si yo tengo el hipoclorito en estado puro, ya desde la dilución que viene en fábrica, y yo lo tengo tapado, guardado, ¿no es cierto?, en mi casa, ese cloro no va a provocarse una descomposición del producto, a menos obviamente que yo lo someta a calor, que lo deje destapado, porque ahí va a empezar a evaporarse el agua y el cloro se va a empezar a asentar y se produce lo que en química se llama la carbonatación del producto, o sea, el producto empieza a juntarse con otros compuestos, carbonatos sobre todo, ¿ya? Pero si está en dilución, la cosa cambia, porque si está en dilución, el agua, tarde o temprano el agua va a empezar a romper los enlaces y el cloro va a empezar a entrar a una dilución incluso más baja. O sea, si yo tengo cloro al 1%, lo preparo hoy día con agua, ese cloro mañana no va a estar al 1%, va a estar al 0,9, y así va a estar al 0,7 y así. Ya porque el agua va a empezar a romper los enlaces del hipoclorito y va a empezar a volver a los elementos iniciales del compuesto y se va a perder la propiedad. O sea que el cloro diluido efectivamente dura 24 horas, Yo te diría que menos. menos que 24 horas. Claro, Entonces la porque recomendación, si yo tengo una el agua es ambulancia, sumamente rápido el agua es sumamente rápida para destruir los enlaces. perfecto, mi pregunta es, si yo tengo una ambulancia y tengo Ajá. mi personal trabajando en traslados secundarios, por ejemplo, con pacientes de servicio a servicio, en ¿Ya? donde tenga que desinfectar esto, ¿cierto? Tenga que hacer la desinfección de una superficie, con cloro, por ejemplo. Eh, entiendo de que si yo preparo una botella con cloro y agua, eh, ocupo la dilución y después tengo que realizar una nueva dilución con cloro, Así ¿cierto? es, así ¿Listo? es. Perfecto. No guardar esa dilución eternamente, porque como te digo, el agua va a empezar a romper los enlaces. El agua, por eso nosotros en química le llamamos el disolvente universal, porque el agua lo que toca tarde o temprano lo va a destruir. Comprendo. El agua con la cantidad, con la carga eléctrica que tiene el agua rápidamente empieza a destruir todo lo que pilla. Eh, Fíjate nomás los medicamentos. Si el agua rápidamente provoca la dilución de las cosas. Por lo tanto, el hipoclorito de sodio, que más encima está formado por un metal como el sodio, que es sumamente amigo del agua, lo va a desarmar rapidito.
sea que no, o esa dilución que la haces hoy día lunes, ya el viernes, olvídate, va a ser más agua que cloro. Perfecto. ¿Mm? Perfecto. Ya, lo otro, el cloro, como dice ahí, deja residuos, va a dejar residuos, porque como es una sal diluida en agua, cuando yo coloco esta solución en una superficie, tengo que preocuparme de que eso también sea enjuagado en algún momento. ¿Por qué razón? Porque después probablemente yo encuentre unas especies como aureolas pequeñitas de sal, que corresponde, ¿no es cierto?, a los depósitos salinos que quedan del hipoclorito. Uno tiene que tener harto cuidado porque ese es el químico. Por lo tanto, si entra en contacto con amonio o entra en contacto con algún fluido orgánico, va a reaccionar esa sal con ese fluido o con ese amonio, porque ese es el verdadero químico, el que queda depositado en la aureolita de sal. Por lo tanto, yo cada vez que empleo cloro, sí o sí tengo que hacer al tiempo después, a los minutos después, un enjuague, ¿ya? Y también hay que tener en consideración lo siguiente, el cloro, el hipoclorito de sodio, es muy corrosivo. La escala del pH va del 0 a 14, donde 7 es neutro, ¿no es cierto? Menos de 7 es ácido, más de 7 es alcalino. De hecho, nuestra piel es levemente ácida porque tiene un pH 5.5, pero nuestra sangre es un pH levemente alcalino, nuestra sangre tiene un pH 7.4. El cloro tiene un pH cercano a 13. Por lo tanto, es muy alcalino, es muy corrosivo. Por lo tanto, si yo no enjuago y entra en contacto el cloro con superficies metálicas, lo más probable es que a los días después ese cloro le cambie la carga eléctrica a esa superficie metálica y nos encontremos con superficies con óxido. Perfecto. O sea, O sea, no no nos es, extrañemos no que si es- yo le echo cloro y no enjuago, después encuentro hasta un papelero con la tapa oxidada. perfecto. Es un buen punto, porque hace poquito tuvimos un caso de un colega que estaba hablando de que la desinfección con agua y cloro que se estaba realizando dentro de la ambulancia estaba oxidando algunas partes metálicas de la cabina sanitaria. Pero la Claro, la pregunta alcalinidad del era, cloro. es si esto lo está haciendo el cloro o es efecto del agua que mezclamos con el cloro. No, es el cloro. Es el cloro directamente. Es el cloro, exacto. Y el amonio provoca exactamente lo mismo. El amonio incluso tiene un Perfecto. pH más alto que el cloro. O sea, después de una desinfección debiera secarse la superficie o enjuagar. Secarse. Secarse y enjuagar también, pero siempre con material descartable. Ojalá paños húmedos y Claro. ¿Después de limpiar cuánto tiempo una vez aplicada el elemento químico? El 20 cloro. minutos, 20 a 25 minutos Perfecto. después. Entiendo que entonces al rociar la superficie con agua y cloro, Ujú. hay que esperar 20 minutos y después secar para evitar esta corrosión, porque no deja de ser Exactamente. importante, porque No, y sabemos que también porque, en el óxido habita una bacteria que es la bacteria del tétano, que es una bacteria que se va directamente al sistema nervioso central y que es capaz de producir daño irreversible al cerebro, producto del óxido. Y es por eso que claro, si uno se vacuna contra la vacuna del tétano, que se clavó un clavo, que se cortó con un vaso, que se cortó con una lata, siempre lo primero que vamos es a preguntar si el paciente o la persona o el consultante se ha puesto la vacuna del tétano y hace cuánto tiempo atrás. Entonces no y deja de ser también para el importante. cuidado, y también para el cuidado de las telas, ¿ya? Porque el cloro, ustedes saben que el cloro es corrosivo, y por ser corrosivo, bueno, las camillas son como de una lonita, ¿verdad? No, no, Ujú. no sé realmente, ustedes deben saber el nombre técnico de esa lona que tienen las camillas, pero si esa lona yo le aplico cloro constantemente, el cloro lo va a terminar quemando, porque el cloro, acuérdense ustedes que libera calor. Claro, hoy día las superficies de las camillas son de un material más engomado que se puede limpiar y se Ujú. puede realizar varias desinfecciones. Profesor, estamos a 5 minutos de terminar la Sí, primera parte y no sé si tendrá en esa presentación algo más que sí, mostrarnos vamos a avanzar, sí, sí, tengo varias referente al cositas, lo que pasa cloro. es que, sí, pero ahora vamos con el tema del amonio, vamos a dejarlo como enunciado nomás y después seguimos. Perfecto, Ya, a ver, dentro del amonio, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Que es mucho mejor desinfectante que el hipoclorito. O sea, evidentemente es mejor desinfectante. Primero porque actúa mucho más rápido. O sea, la diferencia está que el amonio, como tiene una carga eléctrica muy grande, el amonio lo que hace es destruir la capa lipídica que protege, por ejemplo, un virus, ¿ya? o Y en el sea, caso de la bacteria, el amonio, perdón, el amonio destruye por fuera, a por diferencia que el fuera. cloro que destruye por dentro.
Claro, el amonio destruye por fuera. En el caso de los virus, destruye la capa lipídica del virus y en el caso de las bacterias les revienta la membrana celular. O sea, Perfecto. provoca eso, ¿ya? Y lo otro es la permanencia, ¿ya? La literatura indica que actualmente el amonio cuaternario que se está usando tiene una vida media aprox de 30 a 31 horas en superficie de esterilización. Por lo tanto, es mucho más permanente que el cloro en su trabajo. Ya, ahora, ¿Ya? viene la Ahora, siguiente puntos consulta. negativos. Ya. La siguiente pregunta. Usted me dice que el amonio cuaternario dura hasta 30 a 32 horas, ¿cierto? Más o menos, ¿sí? Más o menos. Bueno, aunque dure 30 horas, por ejemplo. Yo trasladé a un paciente con observación de un COVID positivo en el cual requerí de desinfección de mi camilla. Viene la empresa Perfecto. externa, desinfecta la camilla con amonio cuaternario, Ujú. esperamos el tiempo que haya que esperar para que la cabina sanitaria se ventile un poco y después, terminada la ventilación, me despachan a otro paciente que también está contaminado. ¿Requiere una segunda desinfección igual o esto es capaz de soportar otro paciente contaminado, por ejemplo? Igual, vuelta otra vez. Una nueva De vuelta. desinfección. Claro, claro. Porque Perfecto. se entiende si que la empresa hizo bien el trabajo y si la empresa sabe las especificaciones técnicas, deberían haber, una vez que se aplicó el amonio, deberían haber enjuagado. Se supone. Perfecto. Se ¿Por qué supone. razón? Por lo que yo te decía, porque el amonio, como dice ahí dentro de los puntos rojos, el tercer punto, muy corrosivo, el amonio es mucho más corrosivo que el cloro, y deja residuos también, porque también es una sal, ¿ya? Es una sal de amonio, por lo tanto, deja residuos. Entonces hay que limpiar. Ahora, otro aspecto importante es que también es muy reactivo, porque emite también vapores que son irritantes, pero yo creo que el punto principal y el punto crítico que tiene el amonio es que hay que saber las diluciones. Que no es Perfecto. como el cloro, que el cloro es más fácil, porque es un poquito de agua, pero el amonio hay que saber las diluciones. Hay diluciones que son para desinfección industrial, otras que son para desinfección hospitalaria, otras que son para desinfección en el hogar. La desinfección hospitalaria recomendada es una parte de amonio cuaternario por 40 de agua. Perfecto. O Profesor, sea, vamos a hacer, lo sí, voy a interrumpir. sí, Vamos dime. a regresar a la pantalla principal, si le parece, para que lo Claro. dejemos mientras ahí stand-by. Eh, ¿Cómo se sale de acá? Eso es lo que deja de compartir. Dejar de compartir, claro. Ahí está. Ahí Perfecto. parece que estamos, ¿no? Sí, ahí estamos. Vamos a poner pausa a esta primera parte. Voy a compartir, o me escriben por WhatsApp. Me imagino que todos tienen el WhatsApp, el número de teléfono. Escríbame por favor por interno para yo mandarle el nuevo código para continuar con la segunda parte y para que podamos tomarnos un break más o menos de 5 minutitos. Los que quieran tomarse un vasito de agua o que tengan algunas preguntas o que preparen sus preguntas para que volvamos con el profesor y esta segunda parte que hasta el momento ha sido súper interesante y lo poquito que hemos estado hemos aprendido hartas cosas ya. ¿Les parece? Ok. Perfecto. Nos vemos Nos vemos entonces entonces. en 5 minutitos más. Gracias, profesor. Espero que estén bien.